¿Viste la presentación? Sí. Ya. Ok, le puse como título Las tinajas de piedra. Les voy a leer en esta versión que, si no me equivoco, es la versión Dios habla hoy. Dice, en San Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11, dice, una boda en Caná de Galilea. Dice, al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Lo que sí quisiera recordarles o aclararles es que este pasaje de las bodas de Caná se da poquito después de que empieza Jesús su ministerio. Ya él no había, hasta este momento, él lo único que había hecho era llamar a algunos discípulos para que lo siguieran, pero no había hecho ningún milagro ni nada, pero estaba recién empezando su ministerio. Después de haber pasado el desierto, iba a empezar su ministerio. Entonces, continuó, dice, entonces fueron invitados a la boda, ¿no? La mamá de Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Dice, se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Dijo Jesús a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba y Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta, o el maestresala, como dicen otras versiones. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían secado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto hizo Jesús en Caná de Galilea. Fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ok, bueno, vamos a ir desglosándolo poco a poco. Vamos al primer versículo. ¿Ya? Cuando le dice no, es el versículo 4, perdón. En el versículo 4 Jesús le dice, mujer, ¿por qué me dices esto? Entonces, ese término mujer en esa época es el equivalente a hoy en día el señora, ¿ya? Se cree que para entonces José, el padre terrenal de Jesús, ya había muerto. Y la lengua del momento, es decir, el idioma, la manera de expresarse en ese momento, sugiere que el periodo de sometimiento a María, es decir, a sus padres, de Jesús hacia sus padres, ya había terminado. Que ya no, por la edad que tenía, ya no estaba obligado a someterse a sus padres. Por otro lado, la dirección o la orden en cuanto al momento en que Jesús iba a iniciar su ministerio milagroso debía provenir de Dios mismo, no de María, ¿no? Y solamente de Dios. Entonces, en cuanto a los asuntos espirituales, Jesús no estaba allí o aquí en la tierra para hacer lo que su madre quería, sino más bien lo que Dios quería. Por eso que Jesús le contesta, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Sin embargo, aparentemente el Espíritu Santo le había revelado a María acerca del milagro que sería en este tiempo, en este momento. Y ella sin embargo, ella estaba consciente de que tiene que hacerse a un lado. Entonces, por eso que leemos en el siguiente versículo, ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que él les diga. Ella se hace a un lado y instruye a los sirvientes a que ahora recurrieran a Jesús y ya no a ella. ¿No? Entonces, con estas palabras, María lo que está haciendo es declarar la autoridad absoluta de Jesús, colocándose ella misma debajo de la autoridad de Jesús, de su propio hijo. ¿Ok? Esto es importante recalcarlo, ¿sí? Porque hay un tiempo en la vida de los hijos donde ya nosotros como papás dejamos de tener autoridad. De hecho, a lo largo de sus días de niños y adolescentes y jóvenes, uno los prepara para que aprendan
a someterse a nosotros como padres para que luego ellos se sometan directamente a Dios. Nosotros ya no somos, dejamos de ser autoridad sobre nuestros hijos. El que tiene que ejercer autoridad es el Señor mismo, a través de la relación personal que ellos vayan desarrollando a lo largo de sus días, ¿no? De su vida. Ok, en el versículo 6 ahora dice, había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. Esas 6 tinajas de piedra para agua que dice ahí, ya, representan el judaísmo, pero también representa cualquier estructura religiosa que asfixia toda expresión de espiritualidad genuina. Ya, las 6 tinajas de piedra representan la religión, ya vamos a llamarlo así, sea cual sea. Vamos a ir desglosando este versículo 6 porque tiene varios elementos acá. Llama la atención que sean 6 y no 5, ni 4, ni 7. No, son 6 tinajas, porque el número 6 representa al ser humano, al hombre. Representa la imperfección humana. Sabemos todos que cuando Dios estaba haciendo la creación, al 6º día fue que Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer, conforme a su imagen y semejanza. ¿Sí? Creo que para todos eso es algo ya conocido. Entonces el ser humano fue creado al 6º día, por lo cual el número 6, en la numerología bíblica, el número 6 representa al ser humano, al hombre. Luego, las tinajas. ¿Qué son las tinajas? Las tinajas representan entonces la religión, el esfuerzo humano o el esfuerzo propio por agradar a Dios, ¿ya? A Yahweh, un Dios santo, mediante ritos y rituales que en realidad no salvan a nadie. De hecho, las tinajas, como vemos aquí cuando Jesús mandó a llenar las tinajas de agua, las tinajas estaban vacías, tal como sucede con la religión. La religiosidad está vacía, no tiene esencia. Y no es casualidad que las tinajas fueran de piedra. Esto de que sean de piedra también nos habla también acerca de la inflexibilidad, la impermeabilidad del corazón humano, ¿ya? El orgullo del hombre. Ahora, ¿por qué? Porque recordemos que las tablas de la ley de Moisés eran de piedra también. Y así también es el corazón religioso, que está endurecido por dogmas establecidos. Vamos este versículo no está en la lámina, pero por favor busquen en Ezequiel 36, desde el versículo 25 al 27 vamos a leer. Ezequiel 36, versículos del 25 al 27. Leemos acá. Los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas, los purificaré del contacto con sus ídolos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. En otras versiones dice un corazón de carne. Pondré en ustedes mi espíritu, o sea, el Espíritu Santo, y haré que cumplan mis leyes y decretos. Entonces, es interesante este pasaje porque justamente habla de un corazón duro como la piedra. Entonces, si trasladamos esto a las tinajas de piedra, estas tinajas de piedra representaban el corazón duro del ser humano. Entonces, esta tradición de los religiosos los vuelve rígidos, duros. Y estas tinajas servían para el rito de la purificación, ¿ya? Y eran de piedra porque así no eran afectadas por la impureza, a diferencia de las de vidrio, cerámica o metal que también las había, pero eran para otros usos. Pero en este caso las usaban específicamente de piedra, porque así se evitaba la contaminación, ¿ya? Y las usaban solamente para agua, no podían meter ningún otro líquido. Si les salpicaba apenas algo, tenían que romper la tinaja y botarla. Ya eran así de estrictos en ese sentido. Entonces, este corazón, esta tinaja de piedra representa el corazón duro de la religiosidad.
Ahora, cuando dice aquí las 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación, hace referencia en otras versiones dice conforme a la purificación de los judíos, ¿ya? Hace referencia a la ley de Moisés. ¿Qué pasa? Que antiguamente, según la ley de Moisés, Dios requería que su pueblo observara o respetara o obedeciera los ritos de purificación cuando se dirigían a su presencia para adorarlo. Entonces había una pureza ritual que tenía la intención de enseñar la santidad de Dios y la pureza moral, perdón. Por lo tanto, los rituales de purificación servían para preparar a las personas o el corazón de las personas para poder volver a participar en actividades rituales. Eso lo vemos en Levítico capítulo 22, del versículo del 4 al 7. O también para acercarse a Dios. Entonces, cada vez que iban a acercarse a ofrecer una ofrenda o algo, o acercarse al tabernáculo, tenían que pasar por un ritual de purificación, ¿ya? Sobre todo también los sacerdotes, pero también el pueblo. Ahora, pero en este caso en particular de las bodas de Caná, se refería a un ritual meramente religioso impuesto por los fariseos, que comúnmente se llevaba a cabo al tomar las tinajas, llenarlas de agua para purificarse las manos antes de comer o lavamiento para purificar utensilios. Esto lo podemos ver en los evangelios también cuando los fariseos criticaron a los discípulos de Jesús porque no se habían lavado las manos. No sé si recuerdan ese pasaje. ¿Ya? Esta ceremonia o este ritual o ceremonia de purificación que era lavarse las manos, que es un hábito sano, saludable, ¿ok? Pero los fariseos lo llevaban a un extremo. Entonces era algo que ellos establecieron después de digamos que después de que había sido destruido el templo de Dios, el templo de David. Dice, estas tinajas de piedra se usaban exclusivamente en el templo. Ya, ojo con esto. Esto nos hace pensar que los novios eran judíos de la tradición farisaica, muy probablemente ricos, ya que ese era un lujo que no todos podían darse en esa época. ¿Ya? Porque eso era del templo y solamente los que eran fariseos podían utilizarlo, y fariseos además que eran adinerados. Los demás no podían hacerlo. Entonces cabe resaltar además que las tinajas estaban vacías porque ya todos habían pasado por el ritual de lavarse las manos antes de comer en la boda. Sabemos que ya estaban todos en la boda, al llegar seguramente habían ya pasado por el ritual del lavamiento de las manos, entonces las vasijas ya estaban vacías, ya todo el mundo había pasado por ese ritual. Otro dato importante es que las tinajas de piedra, según la tradición farisaica, bueno, yo les dije que solamente podían ser ocupadas por agua. De lo contrario quedarían contaminadas y había que desecharlas. Ya, entonces imagínense la ofensa y el escándalo que iba a ser esto cuando Jesús convirtiera el agua en vino, ¿no? O sea, las iba a recontaminar, recontracontaminar. Entonces, este ritual se supone que simboliza la purificación de los pecados, pero está claro que un simple ritual no puede hacer nada por nosotros. La religión y las tradiciones humanas no pueden purificar a nadie en absoluto, en realidad. En todo caso, la purificación externa no purifica el corazón. El hecho de que tú te laves las manos constantemente no significa que vas a ser una mejor persona por más que te las laves. No sé, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sin embargo, los fariseos pretendían obligar a cumplir este ritual y se creían mejores porque los cumplían en comparación con aquellos que no lo cumplían. ¿Ya? Otra cosa que hay que tomar en cuenta acá es que las tinajas fueron llenadas por seres humanos, por hombres. Y eso es un tipo que representa el esfuerzo humano o la acción u obra del hombre también. Las acciones del hombre, el esfuerzo humano por hacer las cosas. ¿Sí? Es decir, que muchas veces nosotros como seres humanos nos esforzamos por cambiar y nunca logramos hacerlo. No podemos cambiarnos a nosotros, no podemos cambiar a los demás tampoco. Entonces nosotros luchamos por purificarnos a nosotros mismos cuando eso no está dentro de nuestras habilidades ni de nuestro alcance. Una cosa también que llama la atención es que los sirvientes le hicieron caso a Jesús, obedecieron la voz de Jesús y fueron a llenar, y fue una obediencia casi que a ciegas y al máximo, porque llenaron las tinajas al máximo, ¿no? ¿Cómo es que dice aquí? Llenen de agua estas tinajas, y luego dice, a ver, ¿dónde está?
Ajá. Bueno, llenaron las tinajas hasta bastante, aparentemente, no me acuerdo si lo leí en otra versión. Hasta el tope. Acá no lo encuentro. Bueno, en otras versiones dice que hasta el tope las llenaron. Entonces fue una obediencia al máximo y sin cuestionar. Y fueron a llevarle un poco de ese líquido que no sabían lo que era y se lo llevaron al maestresala sin saber lo que era. ¿Ya? Y eso también nos habla del anhelo de Dios, de la voluntad de Dios y de la humildad de Jesús, de hacernos partícipes de sus milagros y bendiciones. No simplemente que Él hace el milagro y todo el mundo alaba a Jesús, no, sino que usa al ser humano para lograr sus milagros, como usa a las personas, a nosotros, como instrumentos para obrar sus milagros. No lo hace Él solo, sino que nos hace partícipes. Él pudo haber hecho el milagro sin haber recurrido a los sirvientes. Ahora, otro elemento aquí que quiero que presten atención es el agua. ¿Qué representa el agua? Probablemente algunos de ustedes ya saben, pero el agua representa la palabra de Dios. Vamos a buscar en Efesios 5, ¿ya? Efesios 5 del 25 al 27, mientras lo buscan, les recuerdo también que en Ezequiel habla de los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas. Esa agua a la que hace referencia Ezequiel también se refiere, obviamente lo está diciendo de manera profética, porque en ese momento no existía la Biblia como tal, existía el Pentateuco, ya, pero no hace mención así directa del Pentateuco, pero sí hace referencia a la palabra de Dios, ya de manera profética. Entonces, y leemos en Efesios 5, del 25 al 27, como les decía, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y entonces aquí vemos, además de otros pasajes, también sabemos que Jesús habla de sí mismo que es el agua viva, el agua que vivifica, ¿sí? Él es el agua y Él es la palabra también, así que podemos saber que el agua representa la palabra de Dios. El vino, cuando transforma esa agua, esa palabra en vino, ese vino representa el nuevo pacto, la nueva alianza. La antigua estaba en el antiguo pacto, el pacto que hizo con Moisés, pero ahora venía un nuevo pacto. Representa la sangre de Cristo, ¿ya? Que nos redimió, que sí nos redimió y que sí nos purificó de la contaminación del pecado, ¿ya? Esto lo podemos saber también porque está en Mateo 26, capítulo 26, versículos 27 y 28, y dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Aquí está haciendo referencia al contenido de la copa, ya que era el fruto de la vid. No es vino como tal, es fruto de la vid, ¿ya? Pero ese vino, que también es fruto de la vid, porque en esa época hacían vino embriagante y un vino que no era embriagante. Entonces, dependiendo de la traducción, uno saca, uno lo traducen todo como vino, pero no necesariamente es vino. Ya en este caso, de la sangre del nuevo pacto, hace referencia al fruto de la vid que no intoxica, es decir, que no embriaga. ¿Ya? Entonces, bueno, ya sabemos lo que es el agua, lo que representa el vino. El vino, además, en el Salmo 104, versículo 15, habla de las bondades de Dios para con el hombre y menciona el vino y al aceite. Ya dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Ya, habla de la alegría. El vino entonces representa gozo, ¿ya? El gozo, la alegría, representa la bendición de Dios, representa la sangre de Cristo del nuevo pacto. Igual en el libro de Joel, no sé si me quieran seguir, yo lo voy a mencionar rápidamente porque si no me toma mucho tiempo. En el libro de Joel, capítulo 2, versículos 21 y 24, después al versículo 26 y versículo del 28 al 29, voy a buscarlo.
Dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Lo habla así en forma de bendición, lo habla como si fuera una bendición. Entonces, por eso que sacamos la conclusión de que el vino representa todas estas cosas, representa la bendición de Dios. Voy a buscarlo yo aquí, que no lo tengo. Un momentito. Acá está. Joel 2. El 21 al 24 dice, alégrate mucho tierra y no tengas miedo, porque el Señor va a hacer grandes cosas. Fíjense cómo inicia con esta bendición, ¿no? No tengan miedo, animales salvajes, pues los pastizales reverdecerán, los árboles darán su fruto, y habrá higos y uvas en abundancia. Alégrense ustedes, habitantes de Sión, alégrense en el Señor su Dios. Él les ha dado las lluvias en el momento oportuno, las lluvias de invierno y de primavera, tal como antes lo hacía. Habrá una buena cosecha de trigo y gran abundancia de vino y aceite. Entonces, por el contexto en que lo estamos leyendo acá, el vino y el aceite representan bendiciones de Dios. ¿Ya? Luego vamos al 26, que dice, ustedes comerán hasta quedar satisfechos y alabarán al Señor su Dios, pues yo hice por ustedes grandes maravillas. Nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza. Y finalmente en el 28 y 29 dice, después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, estos son versículos que los vamos a tocar más adelante. Porque, bueno, aquí mismo, porque se mencionan también en Hechos 2. Busquen en Hechos capítulo 2. Versículos del 1 al 4. Dice, está hablando de la venida del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron. Sobre cada uno de ellos, y sobre cada uno de ellos se sentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Entonces dice, vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Recuerden que venían de muchas partes del mundo y estos israelitas estaban hablando en las lenguas de cada uno, es decir, estaban hablando en lenguas humanas, pero distintas, en distintos idiomas. Y más adelante dice en el 12, todos estaban asombrados y sin saber qué pensar y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Pero algunos burlándose decían, es que están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo, judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. Entonces, aquí estamos viendo cómo esos versículos de Joel se repiten o empiezan a tomar forma desde este capítulo 2 de Hechos y continúa hasta hoy, donde la llenura del Espíritu Santo lo comparan con estar borracho, porque estaban como emocionados, llenos de gozo, actuando de maneras extrañas,
al tal punto que los extranjeros pensaban que estaban borrachos, y no era así, era que estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, ahí se hace una comparación también con el vino. Solamente que el vino embriagador te quita las capacidades para discernir, mientras que la llenura del Espíritu Santo te capacita para adorar, alabar a Dios y obedecerle. ¿Ya? Entonces aquí vemos que el vino representa en sentido espiritual el gozo y la bendición que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo. Entonces, a ver. Entonces, esos son digamos que los símbolos que vemos en estos pasajes. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que hace el Señor? Jesús transforma la mera religiosidad en vida abundante, en vida eterna. ¿Ya? Cuando Él realiza este milagro, y Él es el único que puede hacer esto, Él transforma esa mera religiosidad, quebranta el orgullo del hombre, quebranta ese endurecimiento, digamos, y lo transforma. ¿Qué es lo que nos dice ese pasaje en Ezequiel? Me encanta por eso, porque Él dice, los lavaré. ¿Quién lo va a hacer? ¿Yo misma? No, yo misma no lo puedo hacer. Es imposible, yo no me puedo purificar, yo no me puedo quitar los pecados. Yo los puedo cubrir, tapar, como hicieron Adán y Eva, que taparon sus pecados y desobediencia, lo taparon con las hojas de higuera. Yo lo puedo encubrir, pero no lo puedo quitar. Cristo es el único que vino a quitar eso a través de su obra en la cruz. Dice, los lavaré, Dios dice, los lavaré con agua pura. El agua de la palabra de Dios. Los limpiaré, yo los limpiaré, dice el Señor, de todas sus impurezas. Los purificaré del contacto con sus ídolos. El Señor nos va a purificar del contacto con nuestros ídolos. Los va a derribar los ídolos que tengamos en nuestro corazón. Dios mismo dice, pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra. Esa es una obra que solo Dios puede hacer. En el libro de Romanos dice que no depende de quien corra ni de quien quiera, sino de mí que tengo misericordia, dice el Señor. Esto es una obra que solo Dios puede hacer. No podemos acelerarlo, no podemos hacer nada para ayudarnos. Es solamente Cristo, por la fe en Cristo. Dice, quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré, Él mismo va a poner un corazón dócil de carne en nosotros. Dice Dios, pondré en ustedes mi espíritu y haré. Él mismo va a hacer que cumplamos sus leyes y decretos. A mí me parece maravilloso, maravilloso. Porque hasta el sexto día Dios hizo cosas y nos instruye también a trabajar, a hacer cosas. Pero el séptimo día Dios descansó para dejarnos ese ejemplo, que iba a llegar un día en que íbamos a poder descansar de nuestras propias obras, que por la fe en Cristo podemos descansar de nuestras propias obras y confiar en que Cristo ya lo hizo todo por mí. Él ya lo hizo todo. Es como si te entregaran un título universitario sin haber estudiado, pero te lo entregan firmado y sellado. Y tú por una responsabilidad personal, tú te ocupas de estudiar para que ese certificado tenga un sentido, tenga una esencia, no sea simplemente un papel, sino que de verdad tú representas lo que dice el papel. ¿Sí? Pero ya el papel ya te lo ganaste, ya te lo dio y fue gratis. Fue gratis. No, tú no tuviste que hacer nada, ni yo, ni ninguno de nosotros tuvo que hacer nada para recibir ese documento, ese certificado o ese diploma. Entonces, ruego al Señor que quebrante toda estructura de religiosidad en nuestros corazones. Que podamos confiar en la gracia de Dios. Porque solamente Cristo puede traer esta vida abundante y eterna y podamos descansar en Él. Es por su gracia, es gratis.
No lo merecíamos, no tuvimos que hacer nada, sino solamente creer. Creer que estamos recibiendo de parte de Dios este regalo. Jesús es el regalo de Dios para nosotros. Él nos entregó, nos regaló a su Hijo, quien murió en el Calvario por amor a nosotros. Nuestra responsabilidad es llenar nuestros corazones de piedra, ¿verdad? Inicialmente de piedra, cuando uno llega al Señor, de repente llenar sus corazones con el agua pura de su palabra. Porque esa ley que está en el Antiguo Testamento sí refleja el carácter, la naturaleza y la voluntad de Dios. Y Dios sí espera que nosotros como su pueblo progresemos en esa santidad, ¿sí? Mientras vamos luchando por cumplir ese ideal, ¿ya? Ahora, es importante que recordemos siempre que para ser salvo yo necesité de la gracia de Dios, ¿sí? Creer en la obra de Cristo en la cruz. Pero para seguir creciendo en santidad, santificándome y madurar, para poder madurar espiritualmente, también se requiere gracia. A veces se nos olvida que así como recibimos a Cristo en nuestro corazón por pura gracia, para seguir caminando en esta vida cristiana, también necesitamos gracia. Recibir gracia y otorgar gracia. Por favor, acompáñenme a Gálatas capítulo 3. Versículos 2 y 3. Aquí Pablo está reprendiendo a los Gálatas, a los ciudadanos de Galacia, porque habiendo sido salvos por medio de la gracia, empezaron otra vez a confiar en sus propias obras y dejaron a un lado la gracia de Dios, ¿no? Dice, solo quiero que me contesten a esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o para aceptar el mensaje de la fe? ¿Son tan duros para entender que habiendo comenzado con el Espíritu, quieren ahora terminar con algo puramente humano? Yo leí ahora en otra versión, creo que era esta versión, un momentito. Esta versión me gustó más. A ver. Ajá, sí, acá está. En esta versión es Nueva Traducción Viviente. Dice, déjame hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Sí o no? Acá todos fuimos salvos porque creímos en el mensaje del Evangelio, el mensaje de que Cristo murió por nosotros en la cruz y pagó por nuestros pecados en la cruz. Entonces somos salvos por eso. No fue por portarnos bien, no fue por hacer las cosas bien. Muchas veces metimos la pata, fracasamos en muchas áreas. Así que no fue por nuestras obras que fuimos salvos. Y luego dice, ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Fíjense que incluso a veces para hacer milagros, para orar por un enfermo, nos creemos indignos porque de repente nos portamos mal, hicimos las cosas de manera indebida, pero Dios lo que toma en cuenta es la fe. Sí, nos vamos a equivocar. Sí, debemos estar conscientes de nuestro pecado. Así como la primera vez cuando recibimos a Jesús, llevamos nuestros pecados a los pies de Cristo y le dijimos, Señor, perdóname, soy pecadora o pecador, perdóname, límpiame de mis pecados. Eso no se hace solamente el día que uno recibe a Cristo en el corazón por primera vez. Eso se hace a diario. Uno debe predicarse el Evangelio todos los días. Todos los días recordar que el Señor está ahí para escucharme y para recibir mis cargas, todas mis penas, todos mis pecados, las cosas que me pesan, las cosas que me traen culpabilidad, todas las cosas que me traen vergüenza, llevarlas a sus pies, dejarlas ahí, entregárselas al Señor y recibir a cambio su perdón, su justicia.
su limpieza, su purificación. Entonces, ahora, ¿de qué manera sí puedo ser purificado bíblicamente hablando? Ya sabemos que las obras de la ley, las obras que yo haga, las acciones de portarme bien, de ser amable con los demás, amoroso, sí, ¿son cosas deseables? Por supuesto que sí. Pero lo principal es el corazón que tengamos delante de Dios. Entonces, cómo sí puedo ser purificado? En 1 de Pedro 1:22 dice, ahora ustedes, al obedecer al mensaje de la verdad, es decir, al evangelio, es decir, creer que somos salvos solo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no por mis buenas obras, no porque yo me haya portado bien, ni haya hecho las cosas deseables, ¿sí? Las cosas dignas de un cristiano, que obviamente es deseable, pero eso no es lo que me da la salvación, ni me purifico por eso, sino que al obedecer a Cristo, al obedecer a la fe, recordar que Él murió por mí, eso, dice, al obedecer al mensaje de la verdad, sean purificados para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. Entonces, vemos que cuando obedecemos a la verdad, es decir, creemos, tenemos consciente que Cristo murió por nuestros pecados y yo no lo merecía, yo no era digna de esa salvación. Eso me capacita, me purifica y me capacita para amar sinceramente a mis hermanos. No con hipocresía, sino sinceramente, amar de corazón. Entonces, una manera en que puedo ser purificado es por la obediencia a Cristo. 2, puedo ser purificada por la fe. Vamos a Hechos 15. Hechos capítulo 15, versículos del 8 al 11. Dice, y Dios, que conoce los corazones, mostró que los... les cuento el contexto. Aquí estaban justamente discutiendo Pablo y Bernabé, que llegaron a Jerusalén. Pablo y Bernabé fueron dos apóstoles que Dios... el ministerio que Dios les entregó fue predicarles a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, a los que no cumplían la ley de Moisés, porque no la conocían, porque esa ley fue dada exclusivamente a los del pueblo de Israel, ¿ya? Y es interesante notar aquí, de todas maneras, que esa ley que Dios le dio a Moisés, le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, servía para mostrar lo santo que era Dios, ¿sí? Y para separar a su pueblo, hacerlo diferente a los demás pueblos de la tierra. Entonces, quiero que vayan atando cabos aquí, después espero que me acuerde y lo voy a tratar de redondear al final, porque la idea es que sí, tratemos de hacer lo que, lo que el Señor nos muestra a través de la ley, pero por amor a Cristo, no porque voy a perder la salvación. No sé si me explico. Entonces, aquí, en esta discusión que tuvieron, este encuentro que tienen Pablo y Bernabé con los hermanos de Jerusalén, dice, Pablo y Bernabé, digamos que están defendiendo su ministerio a los gentiles, porque los judíos pensaban que la salvación era solamente para los judíos. Y Pablo y Bernabé dicen básicamente que no, porque Dios les había enviado a predicar a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, y ellos también estaban recibiendo el Espíritu Santo al igual que los judíos. Entonces, básicamente le está diciendo, esto es para todo el que cree en Jesús. Entonces, en el versículo 8 dice, y Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, a los gentiles se refiere, mostró que los aceptaba, pues les dio el Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros, dice Pablo, que es judío. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también han purificado sus corazones por medio de la fe. La fe sí purifica nuestros corazones, nos transforma, nos lava automáticamente. Ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Al contrario, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor
lo mismo que ellos, lo mismo que los gentiles. Entonces aquí, una vez más, nos recuerda que al creer en la obra de Cristo en nosotros, Él es el que hace. Cuando en Ezequiel dice, yo haré que cumplan mis leyes y decretos, es justamente eso. A través de del enviar a su Hijo Jesús, que cumplió la ley a cabalidad, al poner nosotros la fe, nuestra confianza en ese Cristo crucificado, nosotros recibimos la justificación que mereció Cristo, pero que nosotros no la merecíamos. Pero al creerlo nos hace merecedores de eso, no por nuestros propios méritos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Esto también lo vemos, vemos también que otra manera de purificarnos es a través de la palabra de Dios, ¿ya? Vamos a Efesios 5 nuevamente. Bueno, si lo quieren buscar, eso está en Efesios 5, cuando dice, les leo nuevamente porque ya lo leí, cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nos está diciendo que la palabra de Dios nos santifica, nos purifica. ¿Ya? Esa agua representa la palabra de Dios que nos santifica y nos purifica. La palabra de Dios, es decir, conforme voy leyendo la palabra de Dios, conociendo más lo que al Señor le agrada, conociendo su ley, yo lo voy aplicando obviamente, con dificultades, con tropiezos, una y otra vez, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, pero cada vez que yo tropiece, yo llevo ese pecado a los pies de Cristo y automáticamente recibo su perdón y justificación. ¿Cuántas veces nos torturamos? Porque eso es una tortura, culpándonos por cosas, pecados que cometimos, errores que cometimos, metidas de pata que cometimos, y cargamos esa vergüenza y esa culpa. Cuando el Señor está con los brazos abiertos esperando que le llevemos esas cargas al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer a diario, no solamente el día que creímos. Entonces, recordemos también que tenemos que nacer, como dicen en el libro de Juan, tenemos que nacer de la palabra de Dios, nacer de agua y del Espíritu, dice en 1 Juan, no sé si, no, perdón, en el capítulo 3 de Juan. Y entonces la palabra es súper importante, porque conforme yo voy conociendo al Señor, yo puedo ir identificando mis pecados, no para sentirme culpable, sino para tener que llevarla a los pies de Cristo. Porque es como un espejo. Yo, mira, acá tengo una legaña, acá tengo un sucito, acá tengo una manchita. Yo puedo corregir, pero si yo no conozco cuáles son mis fallas, yo no puedo corregir nada. Entonces el Señor nos muestra nuestro pecado, no para que nos azotemos, no para que no para que nos sintamos culpables, ni indignos, ni gusanos mugrosos, no, sino es que para que le llevemos esas cargas a los pies de Cristo, lo confesemos y recibamos a cambio su perdón, su justificación y su purificación. Ahora, quiero que vayamos a Efesios 4. Con esto ya estoy por terminar. Efesios 4. Vamos a leer Efesios 4. Desde el... Perdón. A ver, ¿dónde estoy? Ya. Efesios 4, versículos 17. Dice, la nueva vida en Cristo. Esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. ¿Ya? Tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Son ignorantes. ¿Por qué? Porque ignoran cuál es la voluntad de Dios, ignoran cuál es la ley de Dios. Ellos no tienen, o si la tienen, no les interesa la Biblia que tienen en sus manos, o que podrían tener en sus manos o en su casa, en algún lado recóndito de sus hogares, ¿ok? Entonces, ignoran que en la palabra de Dios se encuentra la voluntad de Dios.
Entonces, por eso es que ellos no pueden obedecer, y además que tienen el corazón insensible, como vimos, un corazón duro, de piedra. Porque también ese corazón duro de piedra representa el orgullo, el querer hacer las cosas a su manera, la necedad. Es como cuando el niño dice, no, yo solo, y cuando está aprendiendo a caminar no quiere que nadie lo agarre, sino que él solo quiere hacer las cosas, ¿no? Todo el mundo que ha tenido contacto con niños chicos lo ha visto, ¿no? Que llega un momento en que los niños no quieren que les ayuden y quieren hacer las cosas solos, y está bien, pues es parte de su crecimiento, pero nosotros como adultos no podemos tener esa actitud con Dios. Dependemos de Dios para todo, ¿sí? Entonces, aunque no, nos demos o no cuenta, dependemos de Dios para todo. Entonces, dice, ya no vivan más como los paganos, porque ellos no conocen la ley de Dios, no conocen a Cristo, no pueden obedecerle. En el 19 dice, se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Es interesante esto, dice, ciertamente oyeron el mensaje, o sea, el evangelio, el mensaje de salvación, y aprendieron a vivir como Él quiere. ¿Cómo lo aprendimos? Se supone que justamente al leer la Biblia, al escuchar los mensajes los domingos, cuando tenemos nuestros servicios, o los martes cuando tenemos este estudio bíblico, cada vez que estamos en contacto con la palabra de manera personal, a diario, estamos frente a frente, cara a cara con Cristo, porque Él es la palabra. Entonces, así es que aprendemos a vivir como Él quiere, cuando leemos su palabra. Dice, por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Estos deseos pecaminosos que tenemos son engañosos. Son engañosos. Dice, nos hacen tropezar, nos hacen caer, nos meten en problemas, estos deseos pecaminosos que tenemos, que luchan en nuestro interior. Lo que la Biblia llama los deseos de la carne. Estos son deseos engañosos, dice la Biblia. Dice en el 23, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar, en su manera de ver el mundo, en su cosmovisión. Tiene que transformarse, nuestra cosmovisión debe transformarse y transformarse para tener una cosmovisión bíblica. Ver el mundo, ver la vida con los lentes que se pondría Jesús para ver las cosas claramente, no los lentes verdes, negros, azules, rojos que podamos tener nosotros, de repente manchados, rayados, sucios. No, esos son nuestros lentes. Tenemos que limpiar esos lentes, ponernos los lentes de Jesús para ver cómo Él ve. ¿Y cómo lo hago? Transformándome justamente, cambiando, renovando mi mente a través de la palabra de Dios, a través de la lectura de la palabra de Dios. Cada vez que yo escucho la palabra de Dios, cada vez que yo leo la palabra de Dios, yo me voy renovando en mi manera de juzgar, en mi manera de pensar, en mi manera de ver las cosas. Eso también lo podemos ver en Romanos 12:2. Dice, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue, o sea, se diferencia de los demás por una vida recta y pura basada en la verdad. Entonces, eso es fundamental. Se supone que esta vida nueva que llevamos sí nos diferencia del resto. Por eso que en estos tiempos de tinieblas, donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo, donde alaban a los homosexuales, alaban a la maldad, nosotros brillamos como luminares en este mundo oscuro. Cuanto más oscuro esté, más debemos brillar nosotros. Y esa luz viene de Cristo, no es de nosotros. Es la luz de Cristo que brilla en nosotros a través de llevar una vida recta delante del Señor. Entonces vemos, luego el 24, luego pasamos al capítulo 5, ahí mismo un poquito más allá.
Bueno, aquí lo que continúa, lo que está a continuación son aplicaciones concretas de esa palabra, ¿no? Dice, por ejemplo, si se enojan, no pequen y que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar. No digan malas palabras, sino palabras buenas y oportunas que edifiquen a la comunidad. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdona a ustedes. Entonces aquí vemos las aplicaciones concretas. ¿De qué manera se ve manifestado esta vida nueva, no? Es a lo cual aspiramos, por lo cual luchamos por imitar. No porque vayamos a perder la salvación, porque ya la salvación ya se nos regaló. Es simplemente porque amamos a Jesús. Amamos al que nos devolvió la vida, nos dio la vida. Amamos porque amamos simplemente al que se entregó su vida por mí. Amamos a ese que nos dio la libertad, nos hizo libres de la esclavitud del pecado y de Satanás. Por amor a Cristo, en gratitud a Cristo. Que es diferente a que, no, si me tengo que portar bien porque si no me voy al infierno. Eso no es así. Eso es la ley. Y no vivimos por la ley, sino por la gracia de Dios. En capítulo 5 dice, ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo, imitar a Cristo. Traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias. Ni tonterías ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, alaben a Dios. Pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Y en el 8, en versículo 8 dice, ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz. Es decir, no nos comportemos como quien no somos. No nos comportemos como los paganos, los gentiles que no conocen a Dios. Bueno, como los paganos, porque gentiles somos. No nos comportemos como los paganos que no conocen a Dios, sino como hijos de Dios. Comportémonos como lo que somos. Somos hijos amados, aceptos en el amado. Dios nos aceptó no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Entonces, les voy a prender, ¿cómo quito esto? Aquí. Ya, no. A ver. Bueno, entonces con esto lo que quiero decir es que esta nueva forma de vida que leímos en Efesios, hay más descripciones de la nueva vida en Cristo, pero todo esto debe ser una consecuencia natural de un corazón agradecido, agradecido hacia Dios, agradecidos hacia Cristo, ¿ya? Que comprende de manera correcta el Evangelio de la gracia, ¿ya? Que comprende correctamente el Evangelio de la gracia y que lo cree de verdad, que sea una fe genuina y no por miedo a un castigo, porque el castigo ya lo recibió Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Él fue torturado, Él recibió el castigo que yo debía recibir. Voy a hacer un pequeño experimento con ustedes.
Quiero que observen estos dos huevitos. ¿Ven? ¿Se ven? ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Ok. Pero yo me quiero ver acá. Si no, yo sin lentes no me veo. Ok. Ven los huevitos aquí, ¿verdad? Quisiera que prendieran sus cámaras, por favor, y sus audios. ¿Todos, por favor? Ya, por favor, prendan sus cámaras y sus audios. Quiero que me digan cuál es la diferencia entre estos dos huevitos. Uno, que son ¿Qué son qué? una sonrisa, uno está más chico que el otro. Ah, bueno, pero... bueno, no pude hacerlo exactamente igual. Pero aparentemente se ven iguales, ¿verdad? Sí. Luego están alegres, luego son huevos. Ya. Entonces, pero nosotros estamos viendo la parte externa. ¿Podemos ver al huevo que está dentro? No. No. Ok, las obras son así. Es lo que vemos, es lo que las personas de repente pueden ver. Y dos personas pueden actuar exactamente igual. Pero una no tiene fe. La otra tiene una fe firme, que aunque esté inválido, y no pueda hacer nada, no pueda hablar, la fe va a permanecer. Y eso, la fe es lo que te salva, no la cáscara. Las obras son muertas si no tienes fe. Si Dios no es el que mueve esas acciones, no sirve de nada. Esto es como el ladrón en la cruz que estaba al lado de Jesús, que él en la cruz ya estaba muriéndose, no tuvo chance de hacer nada, no tuvo chance de bautizarse, no tuvo chance de evangelizar, no tuvo oportunidad de nada en la tierra, porque ya estaba pronto a morirse, pero creyó. Y Jesús, ¿qué le dijo? Ten por seguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, no, tienes que bajarte y bautizarte porque si no, no puedes salvarte. No, tienes que bajarte y hacer discípulos. No tienes que predicar, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. Hacer. No. La fe era más que suficiente. Estas son obras sin Cristo. No sirven de nada si no hay fe. Las obras son importantes, pero deben ser una consecuencia del amor que le tenemos a Dios. Deben ser una consecuencia natural de lo que realmente creemos y sentimos por el Señor. Nunca pueden sustituir a la fe. Las obras jamás pueden sustituir la fe, ni deben sustituir la fe. Deben respaldar la fe, pero no sustituirla. En Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 al 10 dice que somos salvos, que fuimos salvos para hacer buenas obras, no porque hubiéramos hecho buenas obras. Entonces, somos salvos nos da libertad para poder hacer la voluntad de Dios. Pero no somos salvos porque hicimos primero la voluntad de Dios. No ese es el orden. Y eso lo tenemos que recordar a diario. Porque nuestra meta, nuestro foco, siempre debe ser Jesús en la cruz, Jesús en el Calvario. Y ese debe ser el motor que nos impulse a obrar su voluntad en nuestra vida. Y no al revés. Ya terminó, ¿no? ¿El tiempo? Sí. Ya. Bueno, a continuación vamos a tener nuestro